Buenas tardes, nosotros somos el grupo 19 en la clase de Constitución y Democracia ante el módulo de Economía. Nosotros somos María Camila Prada, Juan José Perdomo, Esteban Jerónimo Pineda, Daniel Prada y hemos decidido hablar sobre el tema 4, la reducción de la pobreza y la desigualdad. Para comenzar, en la introducción es importante hablar de los logros, las fallas y los retos que se han de considerar en esta presentación hacia el futuro de Colombia como contexto. Decidir con conocimiento va a ser primordial para el desarrollo y la nutrición de etapas de crecimiento iniciales, y así entender el acceso universal de una educación digna, elementos que van cubiertos ante la desigualdad y la pobreza, como también el acceso universal a una educación digna, la cobertura universal de salud y la tributación progresiva. ¿Sabían ustedes que la UNICEF estima que cada minuto mueren 12 niños que viven en pobreza extrema diariamente? Es difícil saberlo, pero aún más es reconocer que estas pueden ser fácilmente evitadas. Sus causas son esencialmente enfermedades, falta de recursos como agua y alimentos, y estos son elementos o factores que pueden ser evitados y eliminados. Pues vivir y experimentar la pobreza implica una simplificación, pues tener en cuenta que va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar una vida sostenible y fundamental. Los derechos humanos están implicados. La malnutrición, la falta de vivienda digna y el acceso a servicios como la salud y la educación son limitados. Alrededor del 10% de la población mundial vive en la pobreza extrema. Es una tasa muy alta. Por eso, se busca garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, para así mejorar la cooperación internacional, en base a políticas y programas encaminados a terminar con la pobreza. Si, por ejemplo, hombres y mujeres tuvieran los mismos derechos al aprovechamiento de los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, el control sobre la propiedad, herencia y recursos, este sería un mínimo cambio que podría hacer una gran diferencia. Para entender el cambio que el ser humano puede hacer, es importante entender los conceptos clave. Aquellos son: equidad, una virtud y cualidad de justicia, dar a cada individuo lo que se merece, tomando en cuenta sus condiciones o méritos. Quienes tienen más ingresos deben aportar más, y así en proporción semejante. La progresividad, gradual proceso para cumplir con un cumplimiento óptimo, cumplimiento de ciertos derechos, procediendo de manera eficaz al momento de tomar implicaciones. Capacidad para lograr una redistribución de ingreso que promueve equidad. Mayor patrimonio, aportar más hacia los gastos. Eficiencia administrativa, la relación de logros conseguidos con los recursos utilizados, administrar los recursos de manera coherente. Basándose en estas definiciones, nosotros nos preguntamos: ¿hay una obligación para hacer algo? ¿Obligación para eliminar una moral? Si no es alguien a quien conocemos, no hay una obligación de la ética del cuidado, es decir, no vamos a ayudar a alguien que no sentimos empatía ni cariño. No es una obligación menor ayudar a un extraño que a un ser querido, son acciones arbitrarias. Ahí también va el valor de una vida, la diferencia entre una vida enfrente de nosotros a una vida lejos de nosotros. Una vida es una vida, y hacemos mal al no prestar colaboración a las personas en el planeta. Basada esta reflexión, podemos investigar otros conceptos clave: la restricción de presupuesto, la combinación de bienes o servicios, toma en cuenta precios y recursos consumidos, el endeudamiento sostenible y que esté dentro de la capacidad de pago del gobierno, la pobreza en sí, la situación de escasez de recursos necesarias para sobrevivir y vivir de manera satisfactoria en aspectos físicos y psicológicos básicos, la desigualdad, circunstancias de diferencias de métodos de distribución de bienes, activos de bienestar e ingresos de población individuales, con dispersión en la distribución de ingreso e indicadores de bienestar. Así se incluyen aspectos como el reparto de recursos. Gracias a estas definiciones entendemos la obligación de la ética del cuidado. No importa lo que los demás están haciendo, si ellos no están haciendo nada, no significa que tú no puedas hacer algo. Tú estás en control de tus propias acciones, tomar acción y prevenir un daño más grande para que no tenga costo propio. Por eso mismo, es importante ayudar a aquellos que están lejos, a aquellos que no conocemos, en vez de solo a aquellos que son un directo impacto hacia nosotros, como nuestros seres queridos o familia. Es importante ayudar al vecino, ayudar al que no conocemos. Ahora bien, es importante definir los agentes y conceptos económicos básicos. El costo de oportunidad, de hogares, firmas, organizaciones sociales y gobiernos. La restricción de presupuesto, el consumir más de un producto, bienes y ahorrar en otros. Los bienes públicos, el disfrute y el consumo por parte de cualquier ciudadano y que ninguno pueda ser discriminado por su uso. Está en gestión del Estado, la equidad, justicia, defensa nacional y entre otros. La equidad, asignación de recursos, distribución de bienes, servicios y oportunidades que buscan el bienestar social. Mejor asignación de recursos y distribución de bienes. Aquellos agentes y conceptos económicos básicos incluyen la familia, empresa y Estado, basándose en la actividad de producción y distribución económica, para así determinar el sistema económico,
pues las decisiones son basadas en optimizar el bienestar, desde el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, como la asignación de recursos, la distribución de bienes, servicios, factores y comunidades. Mencionados factores hablan de la erradicación de la pobreza, pues la generación de empleo y la integración social para construir una dinámica social y económica justa, armoniosa y libre brinda más oportunidades que pueden crear una solución. A medida que se dimensionan los ingresos y gastos del gobierno en cuestión, se toma en cuenta la progresividad, equidad, eficiencia administrativa y restricción de presupuesto. Para esto, la sostenibilidad del endeudamiento estará correlacionada con la compatibilidad a largo plazo entre ingresos y gastos. Las finanzas públicas, quienes las manejan, deben manejar los endeudamientos públicos. Por esto mismo, somos responsables por la falta de no ayudar, tanto nosotros como ciudadano, al igual que el gobierno. La estructura social tiene un deber y compromiso ante otras comunidades, pero entonces deciden no arriesgar la propia población ante las demás. Un pensamiento del gobierno ante propio compromiso. De este modo, la perspectiva de la sobrepoblación puede ser una causa inicial, llegar a un punto de mantenerse a sí mismos. La capacidad de recursos la hay, solo que están distribuidas de manera injusta y desigual. Entonces, es el momento en que nosotros como estudiantes nos preguntamos si es la cantidad de personas en el planeta o la falta de empatía. La deuda ha estado presente desde la configuración de la República a principios del siglo XIX y ha determinado una gran parte de la economía del país y el sistema socioeconómico. En Colombia se han invisibilizado las consecuencias que ha traído el sistema de la deuda, definido por Fattorelli como la utilización del instrumento de endeudamiento público inverso, retirando recursos en vez de aportarlos. Las consecuencias de este sistema no se limitan solo al despojo, sino que también se remonta a la limitación para el desarrollo de políticas económicas o políticas sociales. Y además de todo esto, el aumento de la presencia de militares en los territorios de Colombia y el aumento de la violencia física en nuestro país hace notar como el papel que la deuda pública, el importante papel de la deuda pública en el aumento de la desigualdad. Además, la deuda pública en Colombia, analizada a partir como de las dinámicas del sistema de deuda, han implicado un marco jurídico como condicionado a la satisfacción de la socialización de las pérdidas y la privatización, pues por así decirlo, de las ganancias, mientras que una parte de la sociedad colombiana, de la población colombiana, no cuenta con los recursos suficientes para asegurar sus necesidades básicas, y se reducen las subvenciones que daba el Estado colombiano, y a su vez como que el Estado garantiza grandes beneficios a los principales grupos económicos. Ante la crisis que estamos pasando, que abarca gran parte de la sociedad, con implicaciones ambientales, sociales, culturales, económicas y financieras, que ya afrontamos, se hace indispensable pensar como en otras opciones, y es en esta construcción de alternativas donde no se debe dejar de lado el papel que ha jugado el sistema de deuda, entre ellos pues la deuda pública, en el despojo de los derechos del pueblo y el aumento de la desigualdad. La reducción de la pobreza y la desigualdad en temas de inflación. ¿Cómo afecta la inflación en la reducción de la pobreza y la desigualdad? Bueno, principalmente hay dos aspectos generales que sobresalen, que son la estabilidad de precios y el Banco de la República. Cabe resaltar que estos dos aspectos se toman en base a la Constitución del 91. Bueno, entonces, en cuanto a la estabilidad de precios, si la inflación es baja, los mercados son más eficientes, por lo que para los colombianos ha de ser más fácil saber qué se ha vuelto más caro y menos caro. La baja inflación sirve para ajustar mejor los precios de oferta y demanda en cuanto a los mercados. Así ellos pueden mejorar la percepción acerca de qué tantos productos requiere la población y qué tantos están dispuestos a comprar. Cuando la inflación es baja, los salarios de las personas conservan su poder adquisitivo,
¿Qué es esto? Es decir, que las personas podrán comprar la misma cantidad de bienes y servicios con su salario. Pues por el contrario, cuando existe una inflación alta, en donde el mismo salario de las personas se verían obligados a comprar menos por la devaluación que sufre la moneda. Y por último, la alta inflación genera que las personas de bajos ingresos o sin capacidad de ahorro tienden a verse más afectados por la alta inflación. A diferencia de las personas que sí tienen capacidad de ahorro, ellos la alta inflación les puede beneficiar o por el contrario afectar. Sin embargo, la gravedad de esta afectación no es tan alta como la de una persona con bajos ingresos y sin capacidad de ahorro e inversión. Bueno, ahora en cuanto al Banco de la República. Digamos que después de la Constitución del 91, la tasa de inflación bajó exponencialmente hasta llegar a ser similar a la de los países desarrollados, algo que es un logro muy importante para la economía colombiana y la historia, ya que nunca se han obtenido resultados tan buenos. Esto se debió a que la baja inflación se dio principalmente por la privatización y la mayor libertad otorgada al Banco de la República por parte del Estado. En otras palabras, se puede decir que el Banco de la República se descentralizó. Bueno, pues digamos que todo esto conlleva una serie de logros por parte de la Constitución del 91 hacia las personas de bajos ingresos y en pobreza. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues se puede definir que mejoró la eficiencia de los mercados en pro de los consumidores, algo que beneficia a las personas de bajos recursos ya que disminuye los precios de oferta. Conserva el poder adquisitivo de la moneda, ya que lo que implica que la moneda no se devalúe y que las personas puedan comprar la misma cantidad de bienes con su salario base. Pueden generar mejor entendimiento en el aumento y disminución de precios por parte de la sociedad, ya que como bien se mencionaba anteriormente, las personas pueden ser más precisas al momento de identificar el incremento o disminución de precios. También se descentralizaron los poderes ejecutivos, ya que al tener un personal capacitado pueden medir mejor el nivel económico del país e identificar puntos claves en la pobreza colombiana. Y por último, como bien se mencionaba anteriormente, reducir la inflación a menos del 5%, ya que estos son niveles de países con niveles desarrollados. Bueno, pero igual también se generan retos para el Banco de la República y para los economistas colombianos, los cuales son mantener una baja inflación, pues teniendo en cuenta los múltiples factores que se pueden venir presentando a lo largo del año, puede que incremente o que disminuya la inflación, pero en este caso que incremente sería lo más negativo. ¿Y esto qué puede llevar? Pues en dado caso de que la inflación sea alta, podría ampliar más la brecha entre ricos y pobres. Y por último, si la inflación llegase a incrementarse, las personas podrían hacer distinciones menos precisas acerca de sus estados financieros. Bueno, ahora yo voy a hablar acerca de los efectos sociales de la Constitución de 1991 frente a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Inicialmente, debemos saber que la Constitución de 1991 nos establece que el gasto social tiene cierta prelación sobre cualquier otro tipo de gasto. Especialmente, cuando digo esto, me refiero a que se busca que el Estado cumpla con el bienestar general y el mejoramiento de vida de los colombianos, especialmente en las sociedades vulnerables en ámbitos como salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable. Dicho gasto social tiene ciertos efectos sobre la pobreza. Por lo tanto, en la gráfica podemos observar la tasa de pobreza en Colombia con el paso del tiempo y específicamente después de la Constitución de 1991. Donde podemos observar que en los años 1990 y 2002 se vio un aumento en las tasas de pobreza colombiana, con ciertas inclinaciones o indicadores de que se puede deber a la ineficiencia del gasto social, la mala focalización y las políticas para atender la población vulnerable, pues que es uno de los principales objetivos del incremento de dicho gasto social. Como lo dije anteriormente, la eficacia del gasto social es una de las problemáticas en el aumento de la pobreza colombiana, y como podemos observar en la tabla, se ha visto beneficiada en ciertos ámbitos
Gracias a este gasto social, uno de los sectores que más pueden afectar a la sociedad vulnerable, como puede ser el aseguramiento en salud. Sin embargo, pues también podemos evidenciar otros datos especialmente importantes, que es la desigualdad y la seguridad social, pues que son dos elementos relacionados el uno del otro y que no se han visto totalmente beneficiados estos años después de la Constitución de 1991. Otro problema ha sido la falta de otro problema ha sido en la reducción de la pobreza y la desigualdad ha sido la focalización del gasto social, por lo que podemos ver que las personas de bajos recursos no son precisamente las más beneficiadas, donde podemos ver que los estratos 4 y 5 reciben mayores recursos para educación que los estratos 1, 2 y 3. Las pensiones en el 93.9% le llega a personas que no son pobres, lo que indica que a pesar de que el gasto social ha sido aumentado, aún así las personas vulnerables no están siendo totalmente beneficiadas por estas medidas que suponen el mejoramiento del bienestar general. Por último, quisiera hablar un poco acerca de los problemas y límites de dicho gasto social, donde otro problema ha sido la sostenibilidad del gasto social. Uno de los principales ejemplos que tengo para dar frente a dicha insostenibilidad ha sido el sector salud, que con la ley 100 esperaba que el 66% de los colombianos estuviesen en el régimen contributivo y el 34% en el régimen subsidiado. Pero la realidad que encontramos nosotros es que está distribuido en el 39% y 53% respectivamente. Esto conlleva una insostenibilidad de dicho sector. Adicionalmente, pues también encontramos eh, o cuestionamos las capacidades de la política pública que afectan el manejo de la eficiencia y equidad del gasto público. Con esto nos referimos a que la inflexibilidad política no permite que se implementen métodos de mejora, programas fundamentales para la reducción de, de la población vulnerable y la desigualdad que claramente conllevan a la pobreza. A modo de conclusión, es importante evaluar la moralidad que solicita, que no se tracen líneas arbitrarias cuando es el momento de decidir quién merece ayuda y quién no. Todos debemos ayudar. El principio de progresividad, que dice que el Estado está encargado de proveer ciertos derechos y que no puede, por un corte presupuestal, limitar el cumplimiento de esos derechos. Es entonces que nos preguntamos cuál es el sentido. Si, por ejemplo, el principio de subsidiariedad, el Estado se debe encargar de garantizar los derechos fundamentales de las personas cuando no hay otra vía para conseguirlo. Entonces vienen los principales postulados y funciones del Estado desde la Constitución para hablar de la pobreza y la desigualdad. La pobreza y desigualdad desde la pobreza monetaria y multidimensional, enfocándose en la educación, condiciones de niñez y juventud, bienes de servicio público, de trabajo y de salud, que como se han evidenciado en estudios y basado en nosotros observándolo desde Colombia y en Bogotá precisamente, o diferentes ciudades del país, hemos podido ver que hay una brecha de desigualdad. Desde las políticas públicas se busca reducir estos estándares para recordar dicha brecha y poder aumentar los ingresos y calidad de vida de las personas, y así va a estar directamente relacionada con la calidad de vida. Es decir, como conclusión, la economía se basa en poder regular aquellos fondos monetarios que las poblaciones manejan para llegar a una mejor calidad de vida humana ante la sociedad. Sin embargo, es ahí cuando se vienen las cuestiones de manejo público y de control organizacional del gobierno. Bibliografía de fuentes y de imágenes.